Hola a todos, en este video vamos a continuar explorando la definición de grupo fundamental. Entonces recordemos un poco lo que vimos en los videos pasados. Recordemos que estábamos considerando X un espacio topológico cualquiera, pero a partir de ahora fijo, y luego también un punto arbitrario pero fijo que le llamábamos X0. Y a partir de eso definíamos el grupo fundamental basado en X0 como sigue. El grupo fundamental de X basado en X0 pues era, les dije, ¿no? El conjunto de lazos basados en X0 módulo la relación de equivalencia que viene dada por homotopía relativa a los extremos. Pero lo primero que podemos observar en esta definición es que el grupo fundamental no solo depende de X, sino también del punto base. Entonces, una pregunta natural es, ¿qué pasa si cambio de punto base? ¿Obtengo otro grupo? ¿Obtengo el mismo grupo? ¿Qué sucede? Esa es la pregunta que vamos a tratar de contestar en este video. Y nada más para que quede claro, ahí pongo la pregunta y ahora vamos a comenzar a trabajar acerca de qué es lo que sucede en esta situación. Primero vamos a ver un ejemplo muy concreto. ¿Qué pasa si, por ejemplo, X es la unión disjunta, este simbolito significa unión disjunta, de un círculo, este es un círculo, y un punto Y? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces, X se ve como en el dibujo que acabo de poner aquí en color como rojito, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si me tomo un punto base, digamos que este fuera mi punto base X0 y Y fuera mi punto base X1? Entonces la pregunta es, ¿qué sucede con el grupo fundamental respecto de un punto base y del otro? Entonces lo que va a suceder es que los grupos fundamentales esencialmente van a ser diferentes. No he dado ningún ejemplo hasta ahorita, pero me lo van a tener que creer y lo que resulta es que son diferentes los grupos fundamentales por la siguiente razón. Esencialmente lo que sucede es que el grupo fundamental solamente puede reconocer lo que pasa en la componente conexa y en realidad en la componente arco conexa, después vamos a ver un poquito con más detalle eso, en la que está el punto base. Entonces, cuando tomo el punto base X0, que lo estoy tomando en la componente conexa correspondiente a la del círculo, solamente me estoy fijando, esencialmente el grupo fundamental solamente me va a reconocer el grupo fundamental de esa componente conexa y el grupo fundamental del círculo es no trivial. Eso lo vamos a demostrar en los próximos videos muy pronto, pero acuérdense de esto que les digo. Mientras que el grupo fundamental de un punto uno puede verificar muy fácilmente, es un ejemplo muy fácil, muy sencillo, porque solamente tienen el lazo trivial. Este sí es trivial, perdón, este sí es trivial. Y entonces quiere decir que estos dos no son iguales. Y esto quiere decir que el grupo fundamental sí depende del punto base. Por ejemplo, en este caso, esencialmente lo que está pasando es porque los puntos bases que estoy tomando están en componentes diferentes. Y entonces, la primera respuesta a la pregunta que puse inicialmente es que, bueno, si los puntos bases viven en componentes conexas, en realidad arcoconexas, ¿qué quiere decir esto? Que los puntos bases no se pueden conectar por un camino, entonces los grupos fundamentales podrían ser diferentes. Pero entonces todavía queda la otra situación, ¿verdad? ¿Qué pasa si los dos puntos sí están en la misma componente arcoconexa? Es decir, ¿qué pasa si los dos puntos bases se pueden conectar por un camino? ¿Qué sucede en esa situación? Y aquí está nuestra respuesta. Tenemos ahora un teorema, que si x0 y x1 son puntos en x que se pueden conectar por un camino, o sea, hay un camino que comienza en x0 y termina en x1, entonces los grupos fundamentales son isomorfos. Y ahora vamos a demostrar este teorema. Antes de demostrarlo, vamos a pensar un poquito gráficamente, geométricamente o topológicamente qué es lo que está sucediendo en esta situación. Entonces vamos a dibujar nuestro espacio topológico X, los dos puntos y el camino que los conecta. Ahí está. Entonces tenemos X en verde, nuestros dos puntitos X0 y X1 en rosa, y el camino que los conecta le voy a llamar H y lo voy a pintar aquí en blanco. Déjenlo, pongo un poquito más grande para que se vea mejor en la pantalla. Y lo que yo quisiera es, bueno, definir un homomorfismo del grupo fundamental basado en X0 en el grupo fundamental X basado en X1. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo siquiera definir una función, ¿no? Antes de ver qué es homomorfismo, siquiera definir una función entre los dos grupos fundamentales. Entonces la forma es como sigue. Un elemento f del lado izquierdo, bueno, la clase de f viene representada justamente por este lazo f que está basado en x0. Y ahí está, ya dibujé f ahora en color verde y lo tengo como un lazo basado en x0. Ahora la pregunta es, ¿cómo obtengo un lazo
que esté basado en x1. Pues esencialmente ya más o menos ahí se alcanza a vislumbrar ese lazo, ¿verdad? El lazo es agarro y comienzo aquí en x1, como es basado en x1, comienzo en x1, recorro h, luego recorro f y luego recorro h pero al revés. ¿Ya vieron? Y listo, lo mando a esa concatenación, justo la que acabo de mencionar. Cabe resaltar que esencialmente lo que estoy pensando aquí es que h lo tengo que... Bueno, o sea, h inicialmente está parametrizado en esta dirección y entonces h barra es el que está parametrizado en la dirección contraria. Y entonces justamente, ¿no? F, que es un lazo basado en x0, cuando lo concateno así primero con h, luego f y luego h de regreso, obtengo un lazo basado en x1. Y ahora que ya tengo una función, bueno, más o menos, tengo que verificar tres cosas para completar la demostración. Y es que BH está bien definido, BH es un homomorfismo de grupos y que es biyectivo y por lo tanto pues ya concluiría que es un isomorfismo. Entonces tengo que verificar esas tres cosas. Veamos que BH está bien definida. Entonces, el asunto es acerca de tomarse representantes distintos de las clases de homotopía de H, del H recorrido al revés, que es lo que le llamo H barra, y de F, o sea, me tomo representantes distintos de las clases de homotopía, o sea, de representantes distintos de estas clases en la relación de equivalencia que estoy utilizando, y la cosa es ver que me dan las mismas clases, pero lo que sucede es que ya sabía que si concateno caminos homotópicos, lo vimos en el video anterior, o en uno de los videos anteriores, entonces la concatenación me va a dar, las concatenaciones me van a dar homotópicas relativas a los extremos, o sea, lo que obtengo es esto. Entonces obtengo que estas dos clases pues son iguales y esto justamente lo que me dice es que BH está bien definida, ¿verdad? Porque no depende de representantes ni de nada más, entonces está bien definida como función. Ahora veamos que beta H es un homomorfismo de grupos. Y entonces para esto aplico beta H a un producto de lazos, ¿verdad? Y lo que quiero ver es que beta H abre este producto. Y primero aplico la definición de beta H, ¿verdad? Entonces agarro F concatenado con G y lo multiplico a la izquierda por H y a la derecha por H barra. Y ahora hago el viejo truco de multiplicar por H barra y H. Ahora la pregunta es ¿por qué esto es legal? La respuesta es que esto es muy geométrico, ¿verdad? El asunto es que el de arriba, como les había dicho hace rato, era recorrer H, luego recorrer F, luego recorrer G y finalmente recorrer H pero al revés, ¿verdad? O sea, ese es este producto que tengo aquí que estoy subrayando. Mientras que el otro producto, el que voy a subrayar ahorita con rosa, ¿qué quiere decir? Este es recorro H, recorro F, luego recorro H para atrás, luego recorro H para adelante y luego recorro G y luego de nuevo recorro H para atrás. Y no es difícil ver que cuando digo, bueno, recorro H y luego recorro F para atrás, aquí como que se me hace una especie de lacito aquí en medio. Y este lacito de aquí en medio, fácilmente, o sea, me queda algo así como esto. Este lacito de aquí en medio fácilmente lo puedo andar recogiendo, o sea, lo puedo contraer a un punto aquí, aquí hasta aquí, en el punto X0, lo puedo recoger. Y entonces veo que este lazo, el amarillo que está subrayado aquí con amarillo, que voy a remarcar de nuevo, es homotópico al lazo que voy a subrayar aquí con rosa. Nada más es cosa de contraer el pedacito que está ahí en medio que dibujé aquí de este lado. Y eso me dice que BF es homomorfismo, ¿verdad? Porque entonces lo que tengo es que esto es igual a... Tengo exactamente esto que ahora sí ya abre el producto y finalmente ya tengo que beta H es un homomorfismo. Y con eso acabo la cuenta de que es homomorfismo. Y ahora lo único que tengo que checar es que beta H es biyectiva. Ahora, ¿por qué beta H es biyectiva? Bueno, la forma de ver que beta H es biyectiva es dar una inversa. Entonces vamos a dar una inversa. Y la forma de dar la inversa es tomamos la beta, o sea, hace el mismo homomorfismo que ya definimos, pero ahora en vez de definirlo con el camino H, lo defino con el camino H barra, o sea, el que va para atrás, el que va en sentido contrario. Y este me da otro homomorfismo, y lo que resulta es que uno es inversa del otro. Por ejemplo, aquí si agarro beta, lo compongo con beta H barra y lo aplico a un F, pues lo que me da es esto, ¿verdad? Y esto es igual a, ahora concateno con H, H barra, F, H, H barra, y lo que resulta es que estos dos son homotópicos a la constante, igual que en el dibujo de hace rato, valdría la pena mucho que se convencieran geométricamente, y entonces esto es igual a F.
Y análogamente puedo demostrar que beta h barra beta h aplicado a f, pues me vuelve a dar f. Y entonces ya lo que tengo es que son inversas una de la otra y por lo tanto beta h es inyectiva y esto acaba mi demostración. Entonces con esto ya demostré que en efecto la función beta h es un isomorfismo entre los grupos fundamentales de x, uno basado en x0 y el otro basado en x1. Y esto es lo que les quería contar por este video, nos vemos en el próximo.